Por ejemplo, en el caso de los nazis, cuando los nazis hacen el estrago que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando los llevan a juicio, cuando se acaba la Guerra Mundial y los llevan a juicio, los nazis acuden o apelan al hecho de que ellos no cometieron ningún crimen porque en la ley de ellos no decía que matar judíos era un crimen. Claro, la de ellos. Pero legalmente están diciendo una verdad. Para hacerlo corto, Dios tiene que ser un ser máximamente supremo. Quiere decir que no puede haber otro ni igual ni superior a él, porque él es el ser máximamente supremo. Por eso es un Dios, porque está fuera de la capacidad de nosotros. Pues en ese sentido, ya todas las religiones que sean politeístas se caen. Porque si lo que puede existir es un solo Dios, cuando existe otro ser igual que él, pues ¿cuál de los dos es Dios? Pues ninguno, porque para ser Dios tiene que ser un ser máximamente supremo. Saludos y bendiciones, bienvenidos a este nuevo podcast, un poquito de apocalipsis, donde nuestra meta es hablar de los temas del momento y ganarnos tu odio. A mi izquierda se encuentra mi prima, Sugeli de Jesús. Saluda, Sugeli. Y a mi derecha se encuentra mi hermano en el Evangelio y mi hermano de sangre, el señor Cristian de Jesús. ¿Cómo estamos, Cristian? Bienvenido. Me dijo señor. Ya esa parte que te ganes el odio empezó mal. Funcionó. Ya por aquí siento un leve toque de odio. No, es broma, es broma. Estoy bien, estoy contento. El día de hoy ha sido largo. ¿Qué cámara miro? ¿Esa? ¿Aquella? Aquella. Te veo. El día ha sido un poquito largo para mí, pero estoy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame, Su. Bueno, pero antes de entrar a lo que vamos a hacer hoy, Cristian, cuéntanos un poquito, ¿quién es Cristian de Jesús? Cristian de Jesús es su hermano mayor, Además de... su primo mayor. Así que los dos me tienen que respetar a mí. Cristian de Jesús es esposo de Glorian, papá de Ania Luna y de Eliam Itzael. Tengo un bachillerato en psicología industrial, trabajo en la banca. Y Cristian de Jesús es un cristiano con Ichu, pero cristiano. Cristiano al fin. Cristiano, sí. ¿Qué más te puedo contar de mí? Nada, estudié psicología industrial, trabajo en la banca, como ya mencioné, me apasionan ciertos temas que son la fe, la familia y las finanzas. Creo que son el pilar de lo que somos como individuos. Si esas tres cosas están en orden, pues yo creo que la vida funciona un poco más fácil. La vida es difícil, a veces pega duro, pero si tenemos esas tres cosas en orden, fe, o sea, nuestra fe en Dios, nuestra familia y nuestras finanzas en orden, pues corre un poquito mejor. Bueno, ya lo escucharon, señores y señores, hasta aquí el embuste. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, bastante controversial. Vamos a hablar de todo lo que conlleva el ateísmo y todas sus ramas, Pero vamos a empezar por la definición de ateísmo, o lo que yo encontré en Google, que el ateísmo es no sé si comunidad es la palabra correcta, que no cree en la existencia de una deidad, de un ser superior, un ser divino, sino que simplemente estamos aquí para existir y algún día morir. Qué triste. Y si esa es tu definición, mano, esto no tiene ningún sentido entonces, porque... Es triste, ¿verdad? Danos tu opinión, Su. Sin miedo, tira. Triste. Ay, yo no sé para qué la traje, de verdad. No te vamos a pagar. No voy a cobrar el cheque. Pero todo eso que dije se puede resumir, o por lo menos yo lo resumí, en que para ser ateo tengo que creer en que todo pasa por casualidad. Sí. Sí, el ateísmo es esta idea filosófica
en la que se cree, que es triste para ellos, pero en la que se cree que Dios no existe. Y obviamente, pues si Dios no existe, la respuesta a eso o la consecuencia de eso es que no hay propósito en la vida porque somos producto del azar y de la evolución. Así que incluso esta conversación que estamos teniendo hoy ni siquiera tendría sentido, porque si mi cerebro es producto del azar y de la evolución y del chance y de la supervivencia, pues ni siquiera estos pensamientos y estas ideas que tendríamos hoy tendrían coherencia o sentido alguno, porque ¿cómo sabríamos que el pensamiento es válido y es para la supervivencia si ni siquiera sabríamos nosotros que eso sería así? Porque no hay sentido ni propósito alguno, simplemente somos producto del azar, que evolucionamos de una célula, llegamos a ser una bacteria, de una bacteria pasamos a ser un animalito un poco más grande y ahora estamos nosotros aquí sobreviviendo. Animales incluso más grandes. Pero sobreviviendo, simplemente animales que por alguna razón desarrollamos un tipo de conciencia que el ateísmo no puede explicar, pero está ahí. Está ahí. Así que la idea del ateísmo sí es triste, porque no tiene propósito alguno, y cuando tú la miras desde el punto de vista que esto es un mundo en donde hay cosas hermosas, pero al mismo tiempo hay cosas dolorosas, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay escasez, donde hay cosas que pasan que son malas, pues el ateísmo no puede darle una respuesta a eso, porque como no hay propósito, es simplemente parte de lo que somos, y al final del día, pues nada tiene razón de ser, y simplemente venimos a los que sufrieron, y los que no, y ya, se acabó. Y eventualmente simplemente vamos a dejar de existir, te tiramos en un ataúd, te enterramos bajo tierra y ahí quedan tus huesos. Y se acabó todo. El resto de la eternidad. Ya. Así más o menos se puede definir el ateísmo. El ateísmo es esta idea de que de la nada surgió todo, del caos surgió el orden, de lo inanimado surgió la vida, de lo no inteligente surgió la inteligencia. Hay que tener mucha fe. Demasiada. Para ser ateo. A veces pienso que no me da. No me da. A mí no me da la fe para ser ateo, de verdad. O sea, yo todavía me pregunto cómo podemos creer en la evolución de que un animal se transforma en otro. Eso yo lo he visto en Pokémon y en Digimon, pero en la vida real nunca lo hemos visto. Y yo es creo difícil, que no lo vamos a ver. es difícil. Me falta la fe. Ayer hablaba con una amiga y le decía, una compañera de trabajo, y le decía, ella me decía, no, pero hay una comunidad en X lugar que han desarrollado la habilidad de poder mantenerse más tiempo debajo del agua. Y yo le decía, sí, pero no han evolucionado, siguen siendo seres humanos. Aún no le salen branquias para poder respirar bajo el agua. Y me dijo, ¿y qué te hace pensar que en un futuro no ocurre? Y le pregunté, ¿cuántos años quieres darle para que le salgan branquias? A mí no me da la fe de creer que en algún momento le puedan surgir branquias, porque el ser humano no es un animal acuático, no es un pez. No fue diseñado para no eso. fue diseñado para eso. Ellos están adaptados a su medio ambiente porque ellos cazan bajo el agua y dependen de eso para vivir, y probablemente se han adaptado también que duren más tiempo que cualquier ser humano debajo del mar, como lo hacen los atletas olímpicos que nadan, que duran más tiempo que tú y que yo debajo del agua, pero es simplemente que se han adaptado. Y definitivamente no es que respiran ahí debajo. No respiran debajo del agua, ni podrían vivir debajo del agua. Simplemente aguantan más tiempo que nosotros porque se adaptaron. Pero la evolución no puede, para mí, creer en la evolución, que es parte del ateísmo, la gente piensa que son dos cosas diferentes, pero no. En el siglo XX, cuando surge el ateísmo, porque el ateísmo es completamente nuevo, eso no existía antes, eso es una idea nueva, pues surge de la mano con la evolución, porque la evolución lo que quiere probar es que Dios no existe. Si somos simplemente especies que evolucionan, pues no hace falta un Dios. Y lo que esto conllevó en el siglo XX fue un derramamiento de sangre brutal. Tú tienes historias como las de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, toda esa gente que lo que hizo fue destrozar el ser humano, porque su idea de vida se diferenciaba de la... simplemente venía del ateísmo. Son circunstancias históricas que nacen del ateísmo. Cuando tú las buscas a fondo, pues si no hay un Dios y yo soy el ser supremo, o esto no tiene razón de ser y yo simplemente establezco cuál es la razón de ser, pues yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me podría juzgar porque no hay razón de ser alguna, ¿entiendes? Aquí sobrevivir más fuerte, y si de sobrevivir se trata, pues yo hago lo que tenga que hacer. Y lo que el ateísmo logró en el siglo XX fue derramar mucha sangre. La gente se da cuenta de eso y en el siglo XXI, finales del siglo XX, siglo XXI, comienzan entonces a cambiar esta idea de que no soy ateo, sé que hay un ser superior, pero no acepto la cosmovisión que tú me ofreces, yo simplemente digo como me dé la gana y ese Dios superior allá. Tenemos entonces el New Age, que es otra ramificación, que entonces lo que trata es que yo soy un ser espiritual, pero yo defino la espiritualidad, no la define Dios. Y por ahí podemos seguir escarbando y sacar más cosas. Claro, y una de esas
creencia de que tal vez haya un ser divino, pero yo no creo en cuál sea ese ser divino, es precisamente la teoría de Russell, que establecía que porque venga, por ejemplo, Suheli viene donde mí y me dice, Diego, hay una tetera gigantesca en el centro del universo. Claro, yo no puedo pedir prueba, fotoevidencia a Suheli. Suheli no tiene foto de eso. La ciencia no tiene foto de eso. Claro, eso no implica que no existe, pero tampoco implica que sí. Y si más gente creyera en esa tetera universal que hay, no significa que fuera cierto, pero tampoco significa que es falso. Claro. Sí, lo que establece Russell es que el hecho de que no haya evidencia no implica que existe, pero tampoco implica lo contrario, que no existe. So, esta idea de que no tenemos pruebas de Dios, pues entonces no podemos probar que Dios existe, pero entonces eso tampoco implica que sí existe. Es como que es bastante, la idea de él es tratar de jugar con las palabras y dejarle saber a la gente, bueno, ahí está, imagínate que está esta tetera que da vuelta alrededor del sol, pero tú no la puedes ver, pero tampoco no puedes probar que existe, pero tampoco puedes probar que no existe. So, por lo tanto, eso es lo mismo que ocurre con Dios. Y yo escuché a William Lane Craig, que es un filósofo espectacular, cristiano, yo diría que es uno de los filósofos cristianos más grandes del siglo XXI, que él dice, bueno, sería cierto que yo no puedo probar que no existe porque no hay evidencia. Y él dice, bueno, la realidad es que yo no me voy a enfocar entonces en la evidencia que no está, me voy a enfocar en la que sí está. Y basada en la evidencia que tenemos, podemos concluir que esa tetera no existe. Eso es como que la propuesta o la proposición de que algo existe no deja de ser cierta porque no haya evidencia, sino que simplemente yo puedo utilizar la evidencia que sí tengo a la mano para probar que eso existe o que no existe. Entonces nosotros podríamos probar que no hay una tetera dándole la vuelta al sol porque la evidencia que sí existe no señala a que existe una tetera dando vueltas al sol. Pues puedo concluir que dicha tetera no existe porque la evidencia que tengo ahora me da las señales de que no existe, de que no existe, correcto. Como que me dijeran, no, tú no puedes saber si tú eres un ser humano o no, si esto es una realidad o no, si esto es un sueño o no. Bueno, quizás en mi mente yo puedo tener una condición de esquizofrenia y no saber la realidad, pero podríamos ver si las personas que están conmigo son reales o no. ¿Hay forma de probar que ustedes son reales o no? Bueno, yo puedo probar verificando tu pulso, buscando otras evidencias que sí apunten a que si tú estás aquí, pues por ende, yo puedo probar basado en lo que tengo a la mano, o puedo señalar o apuntar basado en lo que tengo a la mano, que si tú eres real, que no eres un producto de mi imaginación, porque estoy utilizando la evidencia que tengo a la mano. Es como cuando ves una escena de crimen. Los forenses no saben lo que ocurrió allí, ellos no estaban allí, ellos simplemente recopilan la información que tienen, la evidencia que hay, buscan diferentes tipos de evidencia científica, biológica, tecnológica, o sea, todo lo que pueden utilizar, testimonios, para llegar a la conclusión de lo que ocurrió. Y el jurado o el juez se va a dejar llevar basado en la evidencia que hay, no en la que no hay, es en la que hay. Y basado en esa evidencia podemos tomar juicio de si es culpable o no es culpable el asesino. So, utilizamos la evidencia que existe, no la que no hay, porque la que no hay... Claro, ¿cuál es el uso de tratar de buscar lo que no hay? Claro, o sea, es como que sí, Russell tiene una buena idea de querer probar que Dios no existe, pero es que la evidencia que hay apunta que existe un creador. Y entonces esa sería la pregunta, ¿cuáles serían las evidencias que hay para pensar que existe un creador? Y después de establecer que existe un creador, entonces tendríamos que definir si ese creador es el Dios de la Biblia o el Dios de cualquier otra religión, que serían los pasos a seguir. Claro, y estábamos hablando de esto ahorita, antes de empezar a grabar, que está lo que se llama el argumento del mal, o el problema del mal, que establece que si hay un ser divino, entonces que es benevolente, que es bueno, que hace todo lo bueno, porque entonces en el mundo existe el mal. Esa pregunta la va a contestar Su. Sí, habla, mija, porque por favor. Su, dinos algo. No podemos así, me voy para casa. Haz la pregunta. Bueno, pues la pregunta que establece el argumento del mal es que si hay un ser divino que es todo bueno, que creó todo lo bueno, que lo bueno es él, está en él,
¿cómo es que entonces en el mundo tenemos los problemas, tenemos las personas malas, tenemos crimen, tenemos abusadores sexuales, etcétera, 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 por ahí? Sí, esa idea puede ser bastante compleja y alguna gente piensa que cuando proponen esto están haciéndole un jaque mate a la idea de que existe un Dios, pero la realidad es que no. Porque el argumento quien lo desarrolla es Epicuro, lo pronuncié con pausa para que se entienda bien. Importantísimo, su Epicuro, que establece entonces que si Dios existe, porque existe el mal, él dice, bueno, si el mal existe, puede haber varias posibilidades. Entonces es que Dios no es todopoderoso para eliminarlo, o es que Dios no es todo amoroso como para querer eliminarlo, o si Dios no puede ni quiere, pues entonces ¿por qué adorar a un Dios así? Pero la realidad es que el argumento del mal tiene que robarle a Dios mismo para poder ejercerse. Me explico. Nosotros como seres humanos tenemos que ver que el bien y el mal vienen de una moral objetiva, no subjetiva. En ese caso, para explicar esto, que era lo que hablábamos ahorita con Su, que se suponía que era lo que tú dijeras, lo subjetivo tiene que ver con tus gustos. Por ejemplo, a ti te puede gustar el helado de vainilla, mientras que a Su le puede gustar el de chocolate. Pero eso es subjetivo porque el gusto está en el sujeto, que en este caso serías tú, no en el objeto, que sería el mantecado. Pero la moral tiene que ser objetiva, porque nosotros podemos experimentar el bien y el mal, como puedes experimentar el mundo físico. O sea, no es como que hay duda de que el mal existe o de que el bien existe. Todos lo hemos experimentado. Exacto. Tú te puedes tropezar con una piedra y darte cuenta que el mundo físico existe. Y te vas a dar cuenta que las cosas buenas o malas existen cuando te ocurre algo bueno o te ocurre algo malo. Entonces, en ese sentido, podemos experimentar la verdad de que el bien y el mal existen. Pero en este caso, para poder definir lo que es bueno o malo, tiene que haber un estándar objetivo para el bien o el mal. Porque si es subjetivo, entonces depende de ti y de mí. Por ejemplo, si yo te robo la cartera y el bien y el mal es subjetivo, y tú me llevas a mí al tribunal, cuando tú le digas al señor juez, es que Cristian me hizo algo malo porque me robó la cartera. Y yo le diga, señor juez, que yo no hice nada malo porque a mí me hizo bien robarle su cartera porque a mí me faltaba dinero y con ese dinero yo pude comer. Exacto. Entonces, como yo pude comer, a mí me hizo un bien, pues yo no hice nada malo. Pero a mí me va a estar malo, a mí me va a estar bien hasta el día que me roben a mí. Ese día me está malo, porque es subjetivo. Y si el mundo fuera así, si no pudiéramos conocer lo que es la verdad y no tener un estándar objetivo del bien y del mal, ni siquiera pudiéramos tener tribunales, porque no sabríamos cómo juzgar las cosas. Y nosotros todos los días tomamos juicios basados en la verdad. Claro, y basado en eso las leyes fueran injustas también. Correcto. Así que en ese caso tiene que haber una verdad que sea objetiva. Por ejemplo, en el caso de los nazis, cuando los nazis hacen el estrago que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando los llevan a juicio, cuando se acaba la Guerra Mundial y los llevan a juicio, los nazis acuden o apelan al hecho de que ellos no cometieron ningún crimen, porque en la ley de ellos no decía que matar judíos era un crimen. Claro, la de ellos. Pero legalmente están diciendo una verdad. Su ley no los penalizaba por matar judíos. Entonces la pregunta es, ¿estaban bien o estaban mal? Entonces ¿verdad? El aparato judicial de las naciones lo que decide es, bueno, los vamos a juzgar, pero entonces los vamos a juzgar basándonos en una ley moral objetiva que va a ir por encima de tus leyes. Ese estándar objetivo tiene que ser eterno porque no puede cambiar con el tiempo, no importa el lugar donde tú estés ni la época, tiene que ser el mismo. Lo que es bueno y lo que es malo. Tiene que ser moralmente perfecto porque el bien debe ser moralmente perfecto. Así que si es objetivo que está por encima de nosotros, es eterno, que no cambia con el tiempo, y es moralmente perfecto, esos atributos, quien único los puede tener es un Dios. Ese estándar superior a nosotros proviene de Dios. Claro, porque un ser humano, como tú dijiste, subjetivo, cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo. Con el tiempo a mí me puede gustar algo y con la edad fui cambiando cosas y ya no me gusta. Y ya no te gusta. Pero la verdad no puede ser así. El bien y el mal no puede ser así. Tiene que ser objetivamente cierto. Eso tiene que estar por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestras circunstancias, porque no puede depender de mí. Y en ese caso, si yo necesito decir que algo es bueno o malo, entonces necesito de Dios. Y cada vez que alguien argumenta que Dios no existe porque el mal existe, pues está diciendo algo que es falso, porque para poder decir eso tienes que saber lo que es bueno y malo. Y para poder saber lo que es bueno y malo necesitas un estándar objetivo. Y ese estándar objetivo es Dios.
de lo contrario fuera subjetivo. De hecho, esa es una de las balas que tiene que morder el ateísmo, porque el ateo tiene que reconocer que si el bien y el mal es subjetivo, pues entonces lo que Hitler hizo no fue malo, o no fue objetivamente malo, porque para Hitler no fue malo, ¿ves? Pero la pregunta sería, bueno, si no existe un Dios y Hitler no fue condenado en vida, pues nuestra esperanza es que existe un Dios que lo condene después de la vida. Claro, porque lo que él hizo estuvo mal. Claro. O sea, ese tipo dañó un montón de vidas, mató un montón de personas. Lo que él hizo estuvo mal. Alguien lo tiene que juzgar. Él tiene que pagar por su maldad. Y claramente el ser humano no fue quien lo condenó, no lo juzgó. No fue quien lo condenó. Él no pagó por su maldad. Pues nuestra esperanza es que haya un ser superior que sí haga pagar eso. Y en ese caso la Biblia dice que Dios va a juzgar el mundo, ¿verdad? Va a hacer juicio sobre el pecado y en su momento dado Dios va a eliminar el mal. Porque la Biblia trata con el asunto. El libro de Job trata con el asunto. Jesús mismo pasó por el mal. O sea, el tipo sufrió, padeció, pero ese mal Dios lo utilizó para un bien mayor, y ese mal Dios lo juzgó, y la Biblia establece que Dios va a juzgar el bien y el mal. En algún momento eso va a dejar de existir y todo lo que Dios hizo fue bueno y va a volver a ese estado bueno. Para yo poder argumentar que Dios no existe porque el mal existe, tengo que robarle a Dios. Así que podemos concluir que el mal puede existir y puede existir Dios al mismo tiempo y no se contradicen. No son verdades que se contradigan, o no son propuestas que se contradigan. Al contrario, son complementos uno del otro. Pueden funcionar una con la otra. No es como decir, ok, algo que se contradiga es, por ejemplo, decir un triángulo cuadrado. No existe. O es triángulo o es cuadrado. Pero en el caso de decir Dios existe y el mal existe, no se contradicen. No hay ningún tipo de contradicción en eso. Porque el micrófono se contrastan. Y Dios puede utilizar el mal para utilizarlo para un bien a futuro, que era algo que hablábamos ahorita. Claro, la pintura más grande. Correcto. En vez de ver una esquina, estás viendo el cuadro completo. El cuadro completo. Dios sabe lo que va a pasar a futuro. Dios conoce toda la historia y sabe que quizás ese momento, aunque es difícil o es malo, va a llevar un bien. Correcto, es necesario para llegar a un bien. Como hablábamos ahorita, por ejemplo, cada vez que yo llevo a mis hijos al médico o a vacunar, ellos me miran con ojos de gatito de Shrek, preguntándose por qué, si yo los amo, dejo que los pullen. Bueno, porque yo sé que esa inyección o esa vacuna que le están poniendo, que les causa un sufrimiento momentáneo, va a ser bien a favor de ellos en un futuro. Yo permito que a mis hijos le ocurra algo que aparentemente es malo, porque al final le produce un bien. Pues entonces, si ese soy yo, que soy limitado en mi conocimiento, cuanto más un Dios todopoderoso y todo conocedor, claro, y todo amoroso. Si Dios tiene que permitir que ciertas cosas ocurran para que haya un bien a futuro, Dios lo va a permitir. Claro, y hablando de lo que era subjetivo, esta la tengo que leer porque de verdad que está el argumento de las revelaciones inconsistentes. Lo que argumenta este argumento, valga la redundancia, es que debido a la falta de especificación de una única religión en los argumentos a favor de la existencia de un Dios, pues entonces no debe haber solo uno, o entonces no debe haber solo una religión que sea la verdadera. Porque entonces cualquiera de los elementos presentados se puede aplicar a cualquiera de las creencias. Por ejemplo, se le puede acreditar todo eso a Alá, se le puede acreditar a Dios, se le puede acreditar a las creencias de otros países que no creen necesariamente en el Dios de la Biblia. Ese argumento no lo entiendo muy bien, honestamente. Porque creo que hay mucha evidencia específica para el Dios de la Biblia. De hecho, creo que tú puedes descartar religiones y ni siquiera tienes que usar elementos más allá que la lógica. Las religiones realmente, aunque la gente te puede decir, hay sobre 10.000 religiones en el mundo, tú no las puedes estudiar todas y saber cuál es la real. Pues eso es falso, porque tú puedes ir descartando religiones. La mayoría de las religiones se agrupan en tres áreas: los teístas, los panteístas y el ateísmo. Son los macros. O sea, en los teístas tú tienes la gente que cree en un Dios, y ahí vas a tener el judaísmo, el cristianismo, el islam, están agrupados ahí. Tú puedes tener el panteísmo, que vas a tener otras religiones que son orientales, y en el ateísmo vas a tener otras religiones como el budismo, que hay una parte del budismo que es ateísta, hay otra que no. Pero sí vas a tener, básicamente los vas a tener agrupados. Entonces, para darte un ejemplo, si yo quiero descartar alguna religión, digamos que yo digo, ok, vamos a empezar por asumir quién es Dios. Pues Dios tiene que ser un ser máximamente supremo.
De hecho, eso es otro argumento a favor de la existencia de Dios. Pero para hacerlo corto, Dios tiene que ser un ser máximamente supremo. Quiere decir que no puede haber otro ni igual ni superior a Él, porque Él es el ser máximamente supremo. Por eso es un Dios, porque está fuera de la capacidad de nosotros. Pues en ese sentido, ya todas las religiones que sean politeístas se caen. Porque si lo que puede existir es un solo Dios, cuando existe otro ser igual que Él, pues ¿cuál de los dos es Dios? Pues ninguno, porque para ser Dios tiene que ser un ser máximamente supremo. Claro, que sobrepase a todos los demás. A todos los demás. Pues por ende, si hay dos que son iguales, pues ya no hay un Dios. Porque no hay un ser máximamente supremo. El que es máximamente supremo supera a todos los demás. Pues ya del saque, yo acabo de eliminar muchísimas religiones del mundo. Cualquier religión politeísta, por lógica, se acaba de caer. O sea, tú no tienes que ser un mago, ni ser un genio en Harvard, ni estudiar para ir a la NASA. O sea, simplemente con lógica descartamos un montón de religiones. Se acaban de caer por el hecho de que una religión politeísta, lógicamente, no puede ser posible. Eso ya, saque un montón de religiones del panorama. Pues entonces ahora me tengo que quedar únicamente con las religiones que son monoteístas. Y ahí tú vas a encontrar muy pocas religiones. El cristianismo, el judaísmo, el islam. En el caso del islam, para mí es bien interesante saber que el Corán dice que si tú quieres conocer la verdad, le preguntes a la gente del libro. La gente del libro son los cristianos, porque el Corán se escribe después de la Biblia. Y dicen, para tú saber si esto es cierto o no lo que estamos hablando, pregúntale a la gente del libro. Curioso, porque la gente del libro dice que el único camino es Jesús. Así que ya del saque el islam tiene que ser falso. Porque el mismo islam dice que le preguntas a los del libro. Claro, porque ellos mismos te están diciendo, si que tú quieres saber que esto es verdad, pregúntale a ellos. A ellos. Y ellos dicen que el único camino es Jesucristo. Es Jesús. Pues ya el islam yo lo saqué del camino. Ahora, si vamos a hablar de qué características tiene ese Dios, pues si tú me preguntas a mí, yo creo que las características que podemos encontrar, a la que la ciencia puede apuntar, o la filosofía puede apuntar, o las matemáticas pueden apuntar, o la historia puede apuntar, pues para mí es el Dios de la Biblia. No hay otro libro sagrado que describa las características de este ser y que esas características compaginen también con las cosas hacia las que la ciencia, la matemática y todo lo que acabo de mencionar apunta. O sea, ya, por ejemplo, de manera científica nosotros podemos creer que existe un Dios. La ciencia no puede probar a Dios porque la ciencia no está hecha para probar a Dios. Porque la ciencia está hecha para probar lo que es medible, observable, cuantificable. Por eso el método científico. La ciencia no puede probar algo que no sea de ese tipo de... Claro, para tú probar algo con la ciencia tienes que tener eso físico para poder probar que eso está ahí. O por lo menos que sea cuantificable o medible de alguna manera. Pero en el caso de la ciencia puede probar que tú tienes cerebro, pero no puede probar que tú tienes una mente. La ciencia puede ver una correlación en cómo funciona tu cerebro versus tu mente, porque puede ver cómo se disparan las conexiones eléctricas en tu cerebro o las conexiones químicas en tu cerebro, y puede ver cómo funciona tu cerebro cuando tú estás bajo alguna emoción o estás haciendo algo, pero no puede probar tu mente. La ciencia no puede probar el amor o el odio. Podemos ver los resultados de alguien que ama o alguien que odia, pero el odio y el amor no lo podemos ver. Tu conciencia. Yo puedo abrir tu cuerpo e inclusive ver tus células, pero no puedo escoger una célula específica y decir, mira, aquí está Diego o aquí está Su. Pero hay una conciencia, y cuando nosotros morimos, el cadáver que queda allí está vacío. Claro, algo sale de ahí para que... Algo había allí que ya no hay. Cuando tú vienes a mirar todas esas cosas, tú dices, ok, vamos a buscar hacia dónde apunta la evidencia. Vamos a hablar de lo que la ciencia apunta. Bueno, la ciencia dice, y está más que claro entre la mayoría de la comunidad científica, que el universo comenzó a existir en un punto dado. Y comenzó a existir el tiempo, el espacio y la materia. Los tres tienen que existir al mismo tiempo, porque si no existen al mismo momento, no puede existir el universo que nosotros tenemos. Porque si tú tienes tiempo y espacio, pero no tienes materia, ¿qué tendrías? Si tienes materia y espacio, pero no tienes tiempo, ¿cuándo lo tendrías? Y si tienes materia y tiempo, pero no tienes espacio, ¿dónde lo tendrías? Así que esta eternidad tiene que surgir al mismo tiempo, al mismo momento. Y la ciencia establece... cuadrada también. Correcto. Y la ciencia establece que eso ocurrió en un momento dado. Le podemos dar para atrás el tiempo mirando las temperaturas de la galaxia y otras cosas que los científicos ven y darnos cuenta que hubo un momento en el que eso ocurrió.
Quiere decir entonces, si nos dejamos llevar por otro argumento, que es el de la causalidad, que establece que todo lo que comienza a existir tiene una causa, porque tú nunca has visto algo que exista que no tenga una causa. Este micrófono comenzó a existir en un punto dado de la historia, tiene una causa, un ser humano lo hizo. Un ser humano mismo tiene una causa para existir. Un ser humano tiene una causa. Si su papá y su mamá no existen, el ser humano no el ser humano, tú no existirías hoy. Claro. Tiene que haber una causa con las cosas que comienzan a existir. Si el universo comenzó a existir, tiene que haber una causa. Pero si el universo existió, algo tuvo que causar la existencia. La existencia del universo, correcto. Ahora, lo que haya causado la existencia del universo tiene que ser eterno, porque no había tiempo. Tiene que ser inmaterial, porque la materia no existía, así que es algo espiritual. Tiene que ser todopoderoso para crear el universo que tenemos y sustentarlo. Y tiene que ser todo conocedor. Volvemos a lo mismo. Es eterno, espiritual, poderoso, conocedor. Tiene que ser una mente, porque está tomando decisiones. Y si es una mente, es una persona, porque solamente las personas pueden tomar decisiones. Claro, por ejemplo, esto se mueve porque yo decidí moverlo. Esto no se mueve porque él quiera moverse. Moverlo. Las leyes naturales no tienen decisiones. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Tú sueltas un lápiz aquí y lo dejas caer 100 veces. 100 veces se va a caer. 100 veces se va a caer. La ley de la gravedad no dice, pues ahora no lo dejo caer. No, la ley de la gravedad simplemente está ahí. Y ella hace que las cosas caigan al suelo porque son atraídas por una masa superior. Ya. Para que esa masa esté ahí, alguien tuvo que haberla puesto ahí. Alguien diseñó el funcionamiento del universo de esa manera. O sea, que el universo que está creado fue diseñado. Pues esto fue pensado. Pues hay una mente detrás de todo esto. ¿Qué cosa tiene ese tipo de características? Eterno, espiritual, que es una persona que toma decisiones, todopoderoso y todo conocedor. Sí, del saque ya elimina. Es un Dios. Es un Dios. Ya del saque. Tiene que haber una deidad. Dios. O sea, es un ser sumamente supremo. Creó de la nada. Eso es científicamente imposible. Porque de la nada lo único que sale es nada. Si había nada. 0 por 0 es 0. Nada. No puede sacar nada. Es que es más que eso, porque ni siquiera había 0. No es que 0 por 0 es 0, es que había nada. No habían ceros tampoco. Pero tiene que ser un ser sumamente poderoso. Pues tiene que ser un Dios. Claro, y es como lo que estamos diciendo. El universo está cuadrado y diseñado tan perfectamente que pensar que esto salió al azar es una locura. Es una locura. Porque como si tú ves el tiempo y como mencionaste, la gravedad simplemente existe. El tiempo simplemente corre. Para que todo esto esté funcionando perfectamente mientras nosotros vamos día a día, tiene que haber alguien detrás de esto. Tiene que haber una mente. Tú no vas por la calle y te encuentras el nombre de Suheili escrito en una pared y piensas que el viento soplando todos los días esa pared escribió ese nombre ahí. Exacto, si todo, como preguntamos al principio, si todo esto pasó al azar, ¿cuál es el propósito de estar aquí metido? Es que es lo mismo. Cuando tú vas por la playa y te encuentras un nombre escrito en una piedra, tú no supones que fue escrito al azar. Tú asumes que una mente inteligente hizo ese nombre ahí porque un nombre tiene una composición, tiene unas letras que significan algo, se le dio significado, se le dio importancia, se le dio un propósito. Pues entonces, yo no coloqué allí unas palabras al azar, pues no, nadie asume caminando por la playa, encontrarse una piedra que diga su nombre y pensar que el agua con la marejada todos los días escribió el nombre allí. No, todo el mundo asume que una mente, alguien inteligente lo escribió. Entonces, ¿por qué cuando vemos el universo tan bien diseñado y tan bien hecho, pensamos que fue al azar y que no hubo nada detrás de eso? Pues eso sería ridículo. Entonces, volvemos a lo que hablábamos al principio. ¿Hacia dónde apunta la evidencia? Pues cuando yo escucho ese argumento de que no hay evidencia suficiente para un solo Dios, pues me parece que está bien lejos de la realidad, porque el Dios de la Biblia, cuando tú miras la ciencia, la historia, las matemáticas, la filosofía, todas apuntan a que la mejor respuesta a todo eso es el Dios de la Biblia. Y a lo que tenemos hoy, pues con toda esa evidencia yo puedo asumir confiadamente que es el Dios de la Biblia. Y no quiero caer en el asunto del Dios de los huecos, porque como no conoces lo que conoces hasta hoy. No, porque es que no estamos basándonos en lo que no conocemos, nos estamos basando en lo que sí conocemos. El Dios de los huecos se basa en lo que no conocemos. Como yo no conozco cómo funcionan las cosas, pues asumo que es una deidad, que era lo que pasaba, por ejemplo, cuando la gente veía los rayos, o cuando veía
Una tormenta, pues el Dios del cielo está molesto. O un volcán, pues el Dios de la tierra está molesto. No, porque le dábamos explicación basado en lo que no conocíamos. Pero la iglesia, la fe del cristianismo es una fe que no es ciega. Es una fe que se puede investigar. Cuando tú vas a la Biblia, Pablo, Pedro, toda esta gente que escribe después de la vida de Jesús, todos nos llevan a investigar. Y siempre están diciendo, vayan y comprueben ustedes mismos. Porque es una fe investigable, no es una fe ciega. Nosotros no creemos ciegamente que Dios existe. Nosotros creemos que hay evidencia para creer que Dios existe. Claro, y si se puede investigar es que está la evidencia Es para que tú está la poderla evidencia. ver. De hecho, ahí podríamos entrar entonces bueno, si ese Dios que tú puedes decir que existe, ¿cómo podemos probar que es el Dios de la Biblia? Pues por lo que ya hemos hablado, y en segundo lugar por la historicidad de Jesús. El personaje antiguo histórico o el personaje histórico con mayor caudal de evidencia se llama Jesucristo. ¿Te guste o no te guste? Se llama Jesús. No hay un personaje histórico con mayor caudal de información que Jesús. Si nosotros le aplicáramos lo que la gente dice, que la Biblia no es confiable, si le aplicáramos ese nivel de escrutinio que le queremos aplicar a la Biblia, se lo aplicáramos a cualquier otro libro de la historia, volveríamos a la Edad Oscura. Porque no existe un libro con mayor caudal de evidencia que la Biblia. No lo hay. Quien no quiera verlo es porque no quiere verlo. De hecho, Bart Ehrman, que es uno de los agnósticos más famosos del siglo XXI, en una conferencia, una persona se levanta y le dice, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús porque no hay evidencia. Y Bart Ehrman le dice, pues yo sí he visto mucha evidencia. De hecho, él tiene un libro que habla del Jesús histórico. Y él dice, y cada vez que gente como tú dice que no hay evidencia, lo que hace es dejar a la comunidad atea en vergüenza. Eso no lo digas más nada, le dice. Porque hay mucha evidencia de que Jesús existió. Ahora, esto viene de un ateo. De un ateo. Él no cree que Jesús es Dios, pero la evidencia está ahí. Y yo con todo mi corazón creo que en algún momento él va a tener que sucumbir contra la evidencia y decir, ok, que fue lo que le pasó a Anthony Flew, que es el ateo más famoso del siglo XX, cuando en el 2004 él está toda su vida llevando a nivel mundial conferencias y debates de que Dios no existe, y en 2004 saca un libro donde dice cómo el ateo más influyente del mundo se convierte al cristianismo. Porque él dice, es que no pude aguantar el peso de la evidencia de que existe Dios. O no el cristianismo, de que se convierte en un creyente. O sea, él comenzó a creer que existía un Dios, porque el peso de la evidencia es demasiado. Y si tú buscas la historicidad de Jesús, te va a convencer por completo. Si haces una búsqueda intelectual honesta, íntegra, que quieras conocer la verdad, terminas creyendo en Jesús. Claro, y ¿verdad? Gente como la que se levantó en la conferencia de prensa, asumiré que es la misma que hace este argumento, que es el argumento de la no creencia, que es que si existiera un Dios, si existiera esta deidad, pues este mismo Dios haría un evento o haría que algo sucediera a tal magnitud que cualquier persona con una mente, cualquier persona razonable creyera en ese Dios. Hay un debate de William Lane Craig con otra persona que ahora mismo no recuerdo el nombre del debatiente, pero el tipo dice algo bien parecido a eso. No, si Dios existe, que se me aparezca un día y cuando yo salga de casa abra los cielos y se aparezca aquí, yo vea todo su poder y su esplendor. Y cuando él termina de dar toda su elocuencia, William Lane Craig lo mira y le dice, ¿tú estás seguro que creerías en Dios o dirías, ay madre mía, estoy alucinando? Porque al final del día el que no quiere creer es porque no quiere creer. En otro momento vi otro video hay un grupo de personas que van a las universidades a hablar de estos temas y a debatir, y uno de los que está allí debatiendo le dice, si Dios es real, ¿por qué no viene y se nos muestra? Y la respuesta del hombre es, ya lo hizo, hace 2000 años vino y murió en una cruz. O sea, Dios no tiene que probarte su existencia y aparecerse a ti, porque tú eres un ser tan prepotente que necesitas que Dios se te aparezca a ti. Y si Dios no existe, pues si Dios no lo hace, Dios no existe. Eso es prepotencia humana, eso es arrogancia, eso es orgullo, y pensar que un ser tan pequeño como nosotros podría decirle a un Dios tan poderoso como el que hemos descrito hoy, tú tienes que aparecerte, o si no, yo no creo en ti. Es como pensar que yo merezco ver o sea, la evidencia está, yo no tengo que verlo a él físicamente, la evidencia está. Y pensar que yo merezco verlo a él físicamente también es retar a Dios. Es exacto. retar a Dios. Mira el micrófono, por favor. Vamos a darle un aplauso a Zuka, acaba de usar el micrófono. Es retar a Dios, es querer retar a Dios. Lo mismo hizo Satanás con Jesús en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto o haz lo otro.
Eso es como cuando los profesores de la universidad dicen, si Dios existe, que venga y apague la luz. El mismo reto le lanzó Satanás a Jesús. Vaya, ya la apagaron. El mismo reto le lanzó Satanás a Jesús y Jesús le dijo, no tentarás a tu Dios. Dios no tiene que probarte que Él es Dios. Aparte que la evidencia está. Si tú no la quieres aprovechar, suficiente evidencia hay para que Él claro, no tenga que probarte a ti. Claro, Dios nos dejó evidencia suficiente para creer que Él existe. De hecho, Pablo escribe que Dios nos dejó evidencia en la naturaleza, en lo que vemos. Todos los seres humanos, de alguna forma u otra, tenemos algún tipo de religión. Aunque nazcas en el Congo o nazcas en África, en todas partes del mundo la religión de alguna manera existe. Primero, porque es de donde obtenemos la moral. Segundo, porque el ser humano busca la espiritualidad por naturaleza. La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. O sea, no hay otro resultado de eso que no sea que nosotros busquemos entender la espiritualidad. ¿Ibas a hablar? Incluso las personas que no creen en Dios están buscando constantemente algo que les llene el corazón. Algo en que creer. El ateo siempre va a buscar algo en que creer. Claro, siempre vas a hacer algo, tu deidad, así sea algo físico como el dinero, siempre vas a buscar algo por lo cual vivir. Correcto. Buscas un propósito de vida. Tu espiritualidad siempre está buscando algo más. Que obviamente ninguna de esas cosas va a llenar. Que solamente llena Dios. Porque Dios nos creó con la intención de que pudiéramos conocerlo. De hecho, Jesús dice que esa es la vida eterna, que los conozcamos a Él y a quien lo envió, al Padre. Nosotros siempre nosotros fuimos creados para conocer a Dios. Y en esa búsqueda el ser humano se desvirtúa por el pecado y entonces comienza a buscar a Dios de muchas formas y comienza a hacer sus propios caminos. Pero Jesús dijo, yo soy el único camino. Ahí ya es simplemente, si ves a Jesús, tú ves a Dios. Claro. Y eso, ¿verdad? Lo que estamos hablando me lleva a un tipo de ateísmo en específico que es el enfoque de este episodio, que es el ateísmo pragmático, que es en donde el ateo actúa o vive como si no existiera un tal Dios, que es, en mi opinión, el ateísmo más difícil de practicar. Porque como tú vives, como tú ves toda la evidencia, como tú pasas por la vida sin creer que existe un ser así. Negación. Sí, hay un tipo de negación porque debe ser bien difícil, porque al final del día, primero que está la evidencia allá afuera. Segundo, que la vida te va a llevar a pensar que hay cosas buenas y malas, como hablamos al principio. Vas a tiendes a buscar justicia, tiendes a buscar la verdad, conocer la verdad, ¿verdad? Y todo eso te va a llevar a pensar que tiene que haber algo más. Pero si ese fuera el caso, que lograras vivir como si Dios no existiera y todo el mundo pensara igual, pues la realidad es que viviríamos en un mundo que es completamente anarquía. No habría orden, no habría dirección, no habría nada, porque si el ateísmo es que Dios no existe y no hay un ser superior que pueda dictarme lo que es bueno y malo, o que pueda juzgar lo que yo hago bien o mal, o que puedan, por lo tanto, volvemos al principio, todo es subjetivo, pues lo que yo haga va a ser simplemente a mi beneficio, porque yo soy un ser humano que está aquí por el azar, que es lo que busca supervivencia y sobrevivir más fuerte, que es la evolución. Pues cuando tú vienes a ver, todo se vuelve una anarquía. Si Dios no existe y yo puedo practicar el ateísmo de esa manera, pues entonces si todo el mundo pensara igual que yo, el mundo fuera un caos. Si todo el mundo pensara igual, nadie está pensando lo suficiente. Si todo el mundo pensara igual, nadie está pensando lo suficiente. Que es lo que estábamos hablando, si, ¿verdad? Volviendo a lo del ateísmo pragmático, algo vas a empujar a esa deidad, ya sea el dinero, ya sea alguna meta que tú tengas. Normalmente algo vas a llevar ahí. Normalmente, escuché una frase que me gustó hace poco. El dinero, eso que tú dices que vas a empujar hacia la deidad para crearlo como tu deidad, no es la deidad en sí, es el altar. La deidad eres tú. El ateísmo siempre va a lograr que tú remuevas a Dios y te coloques a ti. El dinero va a ser el altar. Las metas materiales van a ser el altar. Pero todo eso a quien satisface y rinde placer es a ti. La deidad eres tú. Yo no necesito a Dios, que fue lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. Porque Dios lo había creado sin imagen y semejanza, y Satanás le dice, no, sabe Dios que cuando tú comas del fruto serás como Él. Serás como Él sin necesitarlo a Él.
Eso es lo que Satanás le está diciendo. Y desde en adelante el ser humano ha vivido buscando la forma de decirle a Dios, yo no te necesito. Y puedo ser tan libre y tan poderoso como tú. El ateísmo al final del día lo que hace es colocar un altar allí, va a ser el dinero, van a ser las metas, van a ser lo material, va a ser una relación, va a ser el físico, va a ser la sexualidad, va a ser cualquier cosa, pero al final del día eso es simplemente el altar. La deidad detrás de ese altar eres tú mismo, es tu egoísmo, tu egocentrismo. De que yo lo hice, yo fui yo. Todo es para mi placer, y si no me place a mí, entonces no tengo, como cuando la gente dice, no, después que tú haz lo que te apasiona y lo que tu corazón dicta. Después que no le hagas mal a nadie, eso es imposible. Porque si yo quiero hacer lo que me apasiona y lo que mi corazón dicta, alguien va a salir herido de esta relación. Hablamos de subjetivo. Alguien va a salir lastimado de aquí. Porque es imposible que yo supla todos los deseos de mi corazón y que alguien no se herido por esos deseos. Porque siempre voy a buscar cumplir mi deseo, y si eso implica pisar a otro, yo lo voy a pisar. Pero si tú estás en el medio te voy a quitar, porque yo tengo que llegar a mi sueño. Exacto, quítate tú para ponerme yo. Así funciona. Bueno, yo he llegado al final de mis notas. Tú dijiste que tenías una pregunta más. ¿Quieres compartirla con la clase? Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Hala, sin miedo. Buenas noches. ¿Ya? Bueno, pues entonces hasta aquí llegó este episodio. Mi nombre es Diego de Jesús. No estoy seguro si desde el principio o no, pero mi nombre es Diego de Jesús. A mi izquierda se encuentra Sugeli de Jesús, mi prima. A la derecha se encuentra mi hermano en Cristo, mi hermano de sangre, Cristian de Jesús. No le voy a decir el Señor Cristian de Jesús. Se encuentra el Cristian de Jesús. Y nada, hasta aquí llegó nuestra parte. Si llegaste hasta aquí y no nos ganamos tu odio, pues considera suscribirte, darle un like para seguir haciendo esto. Y si nos ganamos tu odio, qué bueno, esa era la idea. Nada, bendiciones.